Bueno, ok. Pues buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de Efesios. Ya domingo pasado terminamos con el capítulo 3. Desde el capítulo 1 al capítulo 3, acuérdense que dividimos el libro de Efesios en dos partes. La primera, que era la parte doctrinal, ¿no? Lo que somos en Cristo, lo que es un cristiano. Pero ya terminamos el capítulo 3. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 4. Y entonces, ahora ya viene lo que es la parte práctica, ¿no? Lo que decimos ser, ahora lo debemos demostrar con evidencias. Tenemos que demostrarlo con lo que somos, con lo que decimos que somos. Entonces, hay que ser congruentes lo que decimos ser, ¿verdad? Y si decimos que somos cristianos, entonces hay que vivir de acuerdo a esa posición. Entonces, quiero comenzar leyendo Efesios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Este es como el preámbulo a todo lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Y dice Efesios 4, 1 y 2: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros. Aquí aparece una palabra que vamos a estar viendo a lo largo de los últimos capítulos que vamos a estar viendo, los últimos temas, y esa palabra es el andar. Pablo lo va a estar repitiendo muchas veces. ¿Por qué? Porque ahora es la práctica. ¿Cómo debe ser nuestro andar con lo que decimos ser? Entonces, esta palabra la vamos a estar viendo a lo largo de todos los 3 capítulos que nos van a restar, hasta el capítulo 6, y vamos a ver que esta palabra se va a estar repitiendo. Entonces, esta palabra se va a estar repitiendo, y en sucesivo con lo que vamos a estar estudiando ya de aquí en adelante, lo vamos a dividir en 4 temas. El primero es nuestro andar. Acuérdense de esa palabra clave, nuestro andar con la iglesia. Primero vamos a hablar con nuestro andar con la iglesia. Después, en segundo lugar, nuestro andar con el mundo. En tercer lugar, nuestro andar en el seno familiar. Y por último, nuestra lucha espiritual que conlleva ese andar. 4 temas que vamos a estar viendo. Y si ustedes se fijan, todos tienen que ver con el andar, con el ser, ¿verdad? Ya hemos subrayado que para Dios es más importante lo que somos más que lo que hacemos. Porque lo que hacemos puede ser que las intenciones no sean correctas, las motivaciones, ¿verdad? Hacemos muchas cosas que son buenas, que parecen buenas, pero ¿de qué sirve si la intención o la motivación no es correcta? No sirve de nada. Deben de salir motivadas con un corazón correcto, todo lo que abramos. Entonces, ¿es bonito abrazar a alguien? ¿Saludarlo? Sí. Pero puede ser falsamente. Por eso la intención y la motivación es lo que vemos. Entonces, hoy en día veremos nuestro andar en la comunidad de los santos, nuestro andar con la iglesia. Y para ser más claros, vamos a estar viendo los primeros 6, 7 versículos. No vamos a terminar con nuestro andar con la iglesia, lo terminaremos el siguiente domingo, pero hoy empezamos esta primera parte con nuestro andar con la iglesia. Entonces vamos a leer hasta el versículo 6 una vez más para que me acompañen, porque es lo único que vamos a estar viendo esta mañana. Dice versículo 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces,
primero vamos a estar viendo la unidad. Aquí Pablo habla sobre la unidad que debe haber dentro de la iglesia, dentro de los santos. Y en este pasaje existen dos palabras claves para entender el mensaje de Pablo. Dos palabras que comienzan los primeros versículos: unidad y crecimiento. Unidad y crecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo está preocupado por la unidad de la iglesia y por su crecimiento. Fíjense, de ahí la importancia de la iglesia. ¿De qué sirve una persona que no asiste a la iglesia? Este tema no es para él. ¿Cómo aplicar este tema de la preocupación de Pablo de que tenemos que buscar la unidad si para mucha gente no es necesario ir a la iglesia? No, pues yo con que vea en la tele un predicador, pongo mis alabanzas y yo estoy cumpliendo con Dios. En realidad no está cumpliendo con Dios. Porque si debe de haber una preocupación en nosotros, algo que debemos de aportar como cristianos es buscar la unidad de la iglesia. Pero ¿cómo alguien puede buscar la unidad si no se congrega? ¿Cómo podemos luchar y orar para que la iglesia sea uno si en realidad no estamos ahí? Yo diría, fíjense, que esa persona no entra en la oración de Jesús cuando dijo: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, Señor. No ruego por ellos, sino por los que han de creer a través de ellos. Que sean uno. Pero ¿cómo alguien puede ser uno si no está en la iglesia? Y yo siempre insisto en la gente: necesitas congregarte, necesitas creer. ¿Por qué? Porque hay una parte en donde crecemos como personas solas, ¿no? Hay una parte en donde necesitamos la intimidad, y eso es en nuestra casa, ¿verdad? Cuando oramos, cuando leemos la Biblia. Y es una parte de nuestro crecimiento. Pero la otra parte de nuestro crecimiento es estar aquí. Venir a la iglesia. Y es cuando se cumple lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Entonces, la unidad obviamente es indispensable para el crecimiento de la iglesia. Y ese crecimiento, a la vez, si hay unidad, si hay unidad, entonces hay fortaleza dentro de la iglesia. Y siempre cuando veamos división dentro de la iglesia es porque no hay crecimiento y no hay madurez. Entonces, las Escrituras nos enseñan a tener la responsabilidad de promover la unidad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y evitar siempre todo aquello que pueda traer división. Y esto significa, mis hermanos, cuando buscamos unidad, entonces en primer lugar debemos de descartar cualquier tipo de cosas que nos pueda dividir. Porque siempre la iglesia está conformada de gente diferente, ¿no? Puede ser razas diferentes, estrato social diferentes, cultura diferente, ¿verdad? Que la persona tenga ideas tal vez diferentes, ¿verdad? Que venimos de extractos diferentes. Pero cuando llegamos a la iglesia, eso se rompe, eso nunca debe ser importante. Debemos de quitar esas diferencias. ¿Por qué? Porque hemos hablado que cuando hemos sido reconciliados con Dios y reconciliados con la iglesia, reconciliados con la gente, entonces todas esas cosas que de repente pueden ser un estorbo, necesitamos quitarlas, deben de quedar atrás. Por ejemplo, Santiago dice, no lo vamos a leer, pero Santiago dice que cuando vemos entrar por la iglesia a un hombre rico, ¿qué le decimos? Ah, mira, lo ves con agrado y le dices: siéntate aquí. Pero si entra el pobre, siéntate en el suelo, dice Santiago. Dice: ¿no hacéis, dice Santiago, distinción de personas? Al rico lo tratas bien y al pobre no lo tratas bien. Dice Santiago: eso ya es un problema dentro de la iglesia. No debe de existir. Y desafortunadamente a veces las iglesias se ve eso. Los que tienen dinero, ¿verdad? Los que tienen una posición social, los que llegan con carros, ¿verdad? Tienen un privilegio. Y los que no, pues bueno, pues esos, pues que Dios obra en sus vidas, e inclusive hasta ni se visitan. Pero eso no debe existir dentro de la iglesia.
¿Por qué? Porque esta unidad que habla Pablo no es una unidad temporal. ¿Por qué no debemos de tener divisiones y por qué es importante el perdón? Porque si los dos tienen el mismo Padre, ¿verdad? Y si los dos han encontrado al Señor, seguramente te lo vas a encontrar en la eternidad. La unidad no debe ser temporal, sino hay que pensar que esto va a trascender a la eternidad. Entonces, la unidad de la iglesia es algo que debemos de proteger. Leamos una vez más, versículo 1 al versículo 3. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Les recuerdo que ya anteriormente, sobre todo en el capítulo 2, vimos los creyentes hemos sido unidos en Cristo, que formamos una sola nación, que somos una sola familia. Y todo esto ya Cristo lo hizo en la cruz. Y ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de preservar esa unidad que Cristo compró con su sangre. Es como el matrimonio. Cuando llegamos al matrimonio, ¿qué es lo que sucede en el matrimonio? Dice la Biblia que nos hace uno. Dios nos une, hace un vínculo. Ya no serán dos, si uno solo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos une. Entonces, ¿qué debe hacer la pareja? Preservar esa unidad. Aunque Dios ya nos unió, aunque somos una sola carne, la tarea de cada uno de ellos, del esposo y la esposa, es trabajar para que podamos preservar esa unidad. Ahora, vimos unas cualidades, ahorita acabamos de leer algunas cualidades esenciales que debemos de cultivar para la preservación de la unidad de la iglesia. La primera que aparece ahí en el versículo 1 es la virtud de la humildad. Dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Y esta palabra, como ya anteriormente la hemos estudiado, significa tener una baja autoestima de nosotros mismos. Y obviamente esta palabra, sabemos que es una palabra polémica, ¿no? Porque no es bien recibida. Polémica porque en la iglesia, cuando se habla de tener baja autoestima, la iglesia dice, no debes de tener baja autoestima porque tú eres un campeón, ¿verdad? De ahí el eslogan que ya muchos conocemos, descubre el campeón que hay en ti. Entonces empezamos a ver que cuando la Biblia habla de baja autoestima es algo, sobre todo, que el cristianismo no acepta. Pero eso es un concepto mal equivocado que no hemos entendido y que quiero explicar. Por ejemplo, ya Pablo practicaba la humildad cuando él decía que era el más pequeño de los demás. ¿Se acuerdan? Decía, yo soy el más pequeño de los demás. Y ya veo ya muchos diciéndole a Pablo que necesita ayuda profesional. Oye, Pablo, no. Tú no puedes decir, no te puedes sentir menor que nadie, menor que los demás. Nadie es menor que los demás. Mas, sin embargo, decía Pablo, yo que soy el menor, el más pequeño de los demás. ¿Y por qué Pablo se expresaba así? Porque él tenía una clara comprensión de lo que era su pecado y de su propia indignidad. La baja autoestima que habla la Biblia tiene que ver con ese punto en particular, de entender quiénes somos, no delante de los hombres, sino quiénes somos delante de Dios. ¿Quiénes somos delante de Dios? Es estar conscientes de esa condición espiritual delante de Dios, lo que propicia esa verdadera humildad. ¿Cuál es la humildad que resalta las Escrituras? De entender en realidad quiénes somos delante de Dios. Y obviamente que es contrario a lo que el mundo nos quiere enseñar. Nos dice que nosotros somos personas maravillosas,
personas fantásticas, y aunque en la práctica esto no sea cierto. Por ejemplo, Cristo nos enseñó que son bienaventurados los que son pobres en espíritu. ¿Se acuerdan? La primera bienaventuranza. Bienaventurados los que son pobres en espíritu. Pues es la misma palabra, la misma raíz. Humildad. Entonces, los que entienden que están en bancarrota, los que saben que no tienen nada que presentar delante de Dios. Ahora, hago una aclaración porque a veces se puede malinterpretar esta palabra. Hay que entender que la pobreza espiritual no es lo mismo que tener un espíritu pobre. Yo me estoy refiriendo a pobreza espiritual, la condición que nosotros tenemos. No estoy hablando que nosotros no valemos como tal. No, estoy hablando de nuestra condición delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de pobreza espiritual, que es a lo que nos estamos refiriendo, no nos estamos refiriendo a que es tener un espíritu apocado, un espíritu mediocre, que tiene timidez, que los seres humanos carecen de valor y dignidad intrínseca. No, el ser humano tiene valor. ¿Y saben por qué tiene valor? ¿Y saben por qué nosotros no somos iguales que los animales, como muchos quieren asociarnos? No, nosotros somos como los animales. Dice la Asociación de Protectora de Animales, a los seres humanos y los animales dicen que tienen el mismo valor, dice, porque somos iguales en cuanto a que tenemos vida, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros somos como animales, así dicen ellos. Bueno, la diferencia entre la creación de Dios y todos los seres vivos y con el ser humano es que solamente el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Por eso estoy diciendo que hay que distinguir de lo que es ser pobres en espíritu y tener pobreza espiritual. Son cosas muy diferentes. Por eso cuando usted golpea a una persona que es pecadora, o inclusive usted lo llega a matar, usted comete pecado delante de Dios. ¿Y por qué comete pecado delante de Dios? Si es un pecador, si es un asesino. Porque ante los ojos de Dios, cualquier persona, claro que tiene un valor intrínseco. Esto, a diferencia, esto no estamos hablando de su condición espiritual, que esa es otra cosa, ¿verdad? Que la condición espiritual es lo que nos estamos expresando ahorita. El hombre tiene una condición mal delante de Dios. Pero si usted golpea a una persona, seguramente inclusive la pueden llevar a la cárcel. ¿Y por qué? Si una persona que no tiene no vale nada, no, tiene un valor intrínseco, porque todos los seres humanos han sido criados a imagen de Dios. ¿Sí me expliqué en eso? Entonces, ¿tenemos dignidad intrínseca? Sí, porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Todos hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y como tal, somos criaturas valiosas. Como tal, somos criaturas valiosas. Entonces, yo espero que me haya explicado en eso. Pero entonces, en contraste con el valor intrínseco, que sí tiene valor, en contraste con estos hombres, somos hombres pecadores y rebeldes que merecemos la justa ira de Dios. Y a eso nos referimos cuando decimos que hay pobreza espiritual. En ese sentido, no valemos nada. Por eso cuando entiendes que eres un pecador y que por nuestros propios medios no podemos salir de nuestra condición espiritual, cuando entiendes que no tienes la capacidad para resolver tus problemas y reconoces tu condición, eso es lo que la Biblia llama pobreza espiritual. ¿Quién es un pobre en espíritu? Cuando entiendes que por tus medios no te puedes salvar, no te puedes acercar y no puedes cambiar si no es con la ayuda de Dios. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque solamente el que entiende que no tiene nada y que necesita estirar la mano para que Dios pueda bendecir su vida, esa es la persona que recibe.
Pero una persona que no entiende su pobreza espiritual, pues ¿cómo le va a pedir a Dios que lo cambie, que lo transforme? Si se siente que vale mucho, si se siente que no merece la condenación, si dice, no, si Dios es tan bueno y yo soy tan valioso que Dios no me puede llevar a la perdición. ¿Cómo pedirle perdón a Dios de algo que no reconoce el ser humano? Pero solamente el que es pobre en espíritu y entiende su condición, es lo que, decía un autor, es lo que lo hace en una condición paupérrima. Paupérrima se define a la persona, al mendigo, que sabe que no tiene nada y que lo único que lo puede sustentar es cuando pide ayuda. Así estamos nosotros ante Dios, en una condición paupérrima, que sin la ayuda de Dios no podemos salvarnos. Por eso puedo decir que si hay problemas en la iglesia, es muy seguro que encontremos orgullo en la persona. Por eso la gente muchas veces nos va a ofender y nos va a acusar injustamente. Pero si tienes humildad, te darás cuenta que no nos ha tratado como merecemos, como justamente merecemos. El humilde sabe cómo Dios ha tenido paciencia con su vida. Y en vez de estar pensando que alguien lo ha humillado, piensa más bien que esa persona le está fallando a Dios. Antes que pensar en ti mismo, piensas que esa persona necesita de Dios. ¿Por qué? Porque no está obrando bien. Y antes de tomar esa ofensa personalmente, le dices, no, esta persona me ofende. ¿Y por qué me está ofendiendo? Porque no está bien con Dios. Hablábamos hace días, no me acuerdo con quién, Rosy, dice, creo que con la hermana, no me acuerdo con quién hablábamos, decía, ¿por qué un padre es capaz de violar a su hija? Con Luca, ¿verdad? ¿Por qué un padre es capaz de violar a su hija? Porque está ciego y está atado. Yo se los aseguro que estando consciente de su vida, de su condición, no lo haría. Pero ¿qué persona no es capaz de hacer como ese actor de violar a su propia hija? Porque no tiene a Dios. Por eso tenemos que compadecernos de esa gente. No estoy diciendo que no son culpables, no les estoy aplaudiendo, ni no estoy diciendo que tenemos que compadecernos de esas personas. Pobrecito, no. Pero lo que hay que ver es que esas personas son capaces de cometer esos agravios porque necesitan a Dios. Entonces, cultivar la humildad no es otra cosa que tener una correcta evaluación de quiénes somos sin la gracia de Dios. En segundo lugar, Pablo menciona la mansedumbre. La mansedumbre es un derivado de la humildad. Si no hay humildad, nunca va a haber mansedumbre. Y la mansedumbre muchos la confunden con debilidad de carácter, de un hombre inseguro o un hombre tímido. Jesús muchas veces mostró mansedumbre en su ministerio, pero nunca mostró debilidad de carácter. ¿Qué es entonces mansedumbre? Lo podemos definir como poder bajo control. Es aquella persona que mantiene su temperamento bajo control. Que mantiene primeramente los intereses del cielo por encima de sus intereses personales. Que antes de actuar piensa en que no va a deshonrar a Dios por sus actos. Y antes de tomar justicia por sus propios medios, piensa en honrar a Dios. También se puede definir como mantener los deseos controlados. Entonces, si observan bien, mansedumbre resalta la idea de control. Alguien que puede controlar.
A diferencia como a veces muchos pensamos, ¿no? Que cuando alguien se enoja y grita y dice, no, este es fuerte de carácter. Es fuerte de carácter. No, bíblicamente no es fuerte. ¿Y por qué no es fuerte de carácter? Porque no controla. Y una persona que no controla, ¿verdad? Que no mide sus palabras, ¿verdad? Porque a veces muy fácilmente herimos. Es una persona que no puede controlar su forma de ser. No es fuerte de carácter, más bien es débil de carácter. ¿Y por qué es débil de carácter? Porque no tiene control de sus impulsos. No controla lo que dice. Fuerte de carácter es aquella persona que controla sus impulsos. Ese es el que tiene mansedumbre. Entonces, mansedumbre resalta la idea de control. Amén. Dice Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro. Una ciudad derribada y sin muro en aquel entonces que una ciudad débil, fácil de conquistar. Una ciudad que no tiene protección. Dice 1 Corintios 6:7. Así que por cierto ya es una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Esto nunca lo tomamos en cuenta. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Dice, no, o sea, no somos capaces, lo que está diciendo parafraseando, no somos capaces de decir, bueno, me debe. Y bueno, ya con eso, porque no quiero tener problemas. No, que me las pague. Es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué no mejor te privas a veces de tus derechos para no hacer esto grande y entonces mantienes tu mansedumbre de esa manera? Entonces sacamos y decimos, no es que yo tengo derechos. Bueno, sí, tenemos derechos, pero muchas veces esos derechos, en vez de arreglar el problema, los agravia. ¿Por qué? Porque aunque tienes derecho y tienes razón, o sea, no estoy diciendo que no, y que lo puedes hacer, a veces es preferible no usar de tus derechos para mantener la paz y ganar al hermano. Luego habla también, en tercer lugar, de la longanimidad, que es la paciencia. Longanimidad, de donde viene longaniza, por si no sabían, de longaniza, de algo largo. Esa es la longaniza, de ahí viene, en serio, longanimidad. Algo largo, refiérese a la paciencia. Unos tienen una longaniza muy chiquita, ¿verdad? No, longaniza, paciencia, de tener paciencia. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra longanimidad o paciencia señala la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. O sea, a veces nos hieren, a veces alguien hace algo y somos poco tolerables. Y luego el pleito. Dice, no, sé tolerable. Trata de aguantar lo más posible para evitar a veces los roces. Y a veces a la primera respondemos. Y a lo mejor es insignificante. Pero no nos quedamos. Y luego respondemos. Entonces da la idea de permanecer largo tiempo bajo fuerte presión. Tolerar el mal sin procurar la venganza. La palabra soportar con paciencia da la idea de restringir el deseo de devolver golpe por golpe. Como dice en la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. Por eso dice Romanos 12:17.
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y a veces es eso, en vez de actuar y en vez de reclamar tu derecho, ponlo en las manos de Dios. No devuelvas mal por mal. No, por eso no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Y si ustedes se fijan, muchos de los problemas que nosotros tenemos con la gente se pueden resolver porque está en uno. Y cuando está en uno es cuando Dios entonces te aprieta y te exige. Va a haber situaciones en donde tú estás en la mejor disposición, pero ya no depende de ti, sino depende de la persona. Ahí pues estás libre. Pero si ustedes se fijan, casi en la mayoría de las veces depende de uno. Y es cuando le sacamos, ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho. Ya les puse el ejemplo de mi esposa. Que cuando yo a veces la riego, digo, ¿cómo la contento? Pues hablándole, pidiéndole perdón. ¿Y por qué no lo hago? Porque cuesta. Porque cuesta humildad, ¿cómo se llama? Humillarse y decir, ¿sabes qué? Pues yo la regué. ¿Y qué hacemos? Le damos larga. Y en vez de arreglar el problema, porque depende de uno. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque el orgullo, ¿verdad?, cuesta trabajo. Pero está en uno. Uno sabe cuando uno no está obrando bien. La quinta virtud que aporta la unidad es el amor. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ese amor del que habla Pablo es la actitud de buscar el bien del objeto amado por encima del costo del sacrificio personal. Es el amor que da sin esperar una retribución. Ese es el amor que Dios imparte en nuestras vidas. Amar sin recibir, sin esperar recibir una retribución. Casi todos esperamos amar y ser compensados con eso, siendo sinceros. Pero no es correcto. ¿Y saben, le digo por qué no es correcto? Porque cuando siempre estamos esperando recibir, pues si yo amo, bueno, pues yo lo único que espero es que me amen. Pero no siempre va a ser así. Pero cuando quitamos eso de nuestra mente, ¿verdad? Quitamos esa premisa de nuestras vidas, porque nos sentimos que es justo. Bueno, si es que si yo te amo, lo menos que yo espero es que tú también me amas. Pero no se cumple y nos tapamos con eso, porque entonces, ¿cómo entonces podemos amar al enemigo? Cuando uno ama al enemigo y Dios te dice que debemos de amar al enemigo, se aplica este principio. Damos y amamos, no porque te está amando el enemigo. Entonces, no estás esperando que el enemigo te pueda dar lo mismo que tú le estás dando a él. Pero cuando estamos pues, solamente pensando en recibir como nosotros estamos dando, no funciona como cristianos. Dice Mateo 5:44, ya lo saben. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nos pone un ejemplo. ¿Por qué fregados tengo que amar a mi enemigo si me está haciendo la vida pesada? Porque tenemos el ejemplo de Dios. Dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos.
Aquella persona que le está viendo bien en su terreno, que está sembrando su milpita, esa persona que saca tráiler de su parcela, que está siendo bendecida porque Dios le está dando el sol, pese a que esa persona maldiga a Dios. O como aquel pescador que se va de pesca, ¿verdad? En su lancha y que viene lleno de repleto de pescado. Y aunque esta persona sea un adúltero, un fornicario, no temeroso de Dios, pero viene con la pesca, ¿verdad? Y que con ese dinero puede hacerse de un carrito, puede hacerse de una moto, pues Dios le da ese poder. ¿Por qué? Porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dice, y hace llover sobre justos e injustos. Y eso la gente no lo ve. Imagínense que estuviera aquí el campo de un cristiano y el campo de otro cristiano. Y dice, nomás llueve en el cristiano. ¿Y el de no cristiano? No, Dios dice parejo. De ahí que el Señor nos diga, ¿saben? Así como yo bendije tu vida antes de conocerme, así como yo de alguna manera te saqué adelante, aunque no me amabas, bueno, de la misma manera tienes que amar a tu enemigo. Ese es el contexto de que hace salir el sol sobre malos y justos. Ese es el contexto para ilustrarnos por qué nosotros tenemos que amar, porque así Dios nos amó. Luego el versículo 3, que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, nos está hablando del tipo de compromiso que debemos de tener para preservar la unidad dentro de la iglesia. La palabra solícitos implica un esfuerzo activo, un interés profundo y un deseo constante de mantener la unidad. Porque si hacemos menos que esto, entonces no estamos contribuyendo a la unidad de la iglesia. Porque si ustedes se fijen, por lo general, las divisiones dentro de la iglesia, las divisiones no se hacen por gente de afuera. Las divisiones dentro de la iglesia se hacen por gente que se dice ser cristiana. Las iglesias se llegan a dividir por gente que dice que ama a Dios. Y aunque a veces las divisiones no se hagan deliberadamente pensando en eso, porque a mí me costaría mucho trabajo pensar que un verdadero cristiano esté maquinando dividir la iglesia, me costaría mucho trabajo, casi no lo creo eso. Pero más sin embargo, si descuidamos nuestra relación con Dios, Satanás puede usar nuestras vidas para ser instrumentos y dividir la iglesia. Cuando eres una persona que no eres gentil con los demás, cuando no estás dispuesto a perdonar. Repito, ¿quiénes conforman esta unidad? Lo repito porque lo que viene es muy importante. ¿Quiénes conforman esta unidad? Pues bueno, para entender este punto, hay que considerar que la iglesia está construida ¿de qué? De un grupo heterogéneo. Venimos de trasfondos diferentes, costumbres distintas, educación distintas, diferentes clases sociales, etcétera, etcétera. Somos diferentes. Pero lo que hace la unidad en la iglesia es que compartimos realidades eternas que superan cualquiera de estas diferencias. ¿Por qué la iglesia se mantiene unida? Porque mantenemos realidades espirituales que compartimos en común. Posiblemente usted tenga más dinero que yo. Y a lo mejor nunca yo voy a tener dinero. Posiblemente usted sea de, pues no sé, a lo mejor usted es árabe, otros mexicanos, otros guatemaltecos, y eso, pues eso ya nunca lo vamos a quitar. Pero hay otras cosas que están por encima de eso, realidades espirituales que es lo que en verdad mantienen unida la iglesia. Y es lo que vamos a estar viendo en adelante. ¿Cuáles son esas cosas eternas que compartimos y que hacen la unidad de la iglesia? Esto lo encontramos versículo 3 al versículo 6. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor,
una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si ustedes enumeran cada una de ellas, son 7. Primero, un cuerpo. 2, un espíritu. 3, una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo y 7, un Dios y Padre. 7 cosas eternas que compartimos. En primer lugar, dice que todos participamos de un mismo cuerpo. Quiero que vean que todas estas 7 hay que entenderlas bajo el contexto de la unidad de la iglesia. Si no estamos pensando en la unidad de la iglesia, no vamos a entender esto. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Por qué habla de esto? Porque él está preocupado por la unidad de la iglesia. Y dice, miren, no debe haber rencores, no debe haber división. Tenemos que actuar con humildad, con mansedumbre, con amor, con paciencia, con longanimidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay cosas que nos unen, que son eternas. Y la primera de ellas, dice Pablo, que todos participamos de un mismo cuerpo. Entonces, la iglesia la compara obviamente a un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y obviamente un cuerpo está formado por muchos miembros, ¿verdad? Miembros distintos. Y que todos estos miembros forman un cuerpo. Bueno, nosotros somos muchos miembros, pero todos formamos la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? ¿Por qué dice que somos un solo cuerpo? Porque mantenemos una unidad. Que el cuerpo mantiene una unidad y yo no veo a nadie tratando de separar su mano o tratando de arrancarla para que ya no sea uno con usted. Al contrario, si usted pone la mano en la puerta y alguien lo va a cerrar, ¿qué hace? La quita inmediatamente. La mano no ve que lo van a machucar, pero el ojo sí. O tal vez el oído que escucha. ¿Y cómo reacciona? Quita la mano. Nunca diga, ay, que tan gorda la mano, échele, cierren la puerta. No. Mantenemos la unidad. ¿Sí o no? Y no importa cómo esté la mano. No importa cómo esté nuestros codos o nuestras rodillas o los dedos del pie. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, el dedo gordo hasta chueco está! Pues yo nunca veo así alguien en su juicio cabal. Me lo voy a cortar, que tengo un dedo del pie muy feo. No importa cómo esté, lo cuidamos. Y porque es necesario. Y porque aparte del dedo gordo, si a alguien le quitan el dedo gordo, es lo que le da equilibrio. Ah, pero tengo los otros 4. No, el dedo gordo es el que le da equilibrio. Si a alguien le quitan el dedo gordo, le cuesta mucho trabajo el equilibrio. Solo así nos damos cuenta de la importancia que tiene cada parte del cuerpo que nosotros tenemos. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Todos son necesarios, todos son importantes. Pero el que no viene, dice Corinto, tú no puedes decir no te necesito. No puedes decir, porque caerías en un error. Otra verdad que compartimos es un espíritu. Dice un cuerpo y un espíritu. Y ese espíritu que actúa en mi hermano es el mismo espíritu que actúa en mí. Ese espíritu que te transformó y que te está transformando es el mismo espíritu que me está transformando a mí. Pero ¿qué pasa cuando peleamos? Porque acuérdense del contexto, hay que hablar de la unidad. Pero ¿qué pasa cuando peleamos? Estamos peleando ante el mismo espíritu que tiene ella y que tengo yo. Y es el mismo contexto cuando le dicen a Jesús, tú Jesús por Belcebú echas fuera a los demonios. Y Jesús les dijo, ¿cómo? ¿Cómo una casa dividida puede permanecer? ¿Cómo Satanás, cómo un demonio puede echar a otro demonio? Si son uno ellos, si en ellos no puede haber división. Porque si fuera así, entonces una casa dice no prevalece. Pero cuando entendemos que tenemos el mismo espíritu, y se está refiriendo al Espíritu Santo,
porque es con E mayúscula. Entonces cuando yo estoy peleando con mi hermano, estoy peleando acá con mi hermana, pues tenemos que tener este respeto, porque ese mismo espíritu que mora en ella es el mismo espíritu que mora en mí. Y no puede haber división. En tercer lugar, una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Esto quiere decir que todos los cristianos hemos sido llamados a una misma esperanza. Es decir, estaremos viviendo en la eternidad, y esa realidad comienza desde ahora. Desde ahora. Por eso el hermano que no has arreglado tu diferencia, debes de pensar que estará contigo en la eternidad. ¿Por qué? Porque poseemos la misma esperanza. Una familia para siempre. Que a donde tú estás pensando que vas a ir, allá va a ir tu hermano, al que no lo quieres ver. ¿Cómo puede ser eso? Dice Pablo. Si los dos mantienen la misma esperanza. En cuarto lugar, un mismo Señor. Versículo 5, un Señor. Ese Señor que te llamó a ti también ha llamado a tu hermano. Vivimos bajo una misma autoridad y tenemos un mismo Señor. Un mismo Señor. En quinto lugar, una misma fe. Esa fe se refiere a las mismas, que queremos las mismas verdades. Que nuestra salvación descansa en las mismas verdades. Tenemos los mismos principios. Lo que a veces produce las guerras y los pleitos es cuando tenemos ideales diferentes, pensamientos diferentes. Por eso los partidos políticos no se llevan bien. ¿Y por qué? Porque tienen ideales diferentes. Pero cuando pensamos los dos igual y tenemos una misma fe, ¿y cuál es la misma fe? Las mismas creencias, que debemos de perdonar, que debemos de amar al enemigo, que Dios no tolera a la persona que no perdona, porque si no perdonas, Él no te puede perdonar. Cuando tenemos lo mismo, entonces, ¿por qué dividirnos? No es que tú tengas un Dios y yo tengo otro Dios. No es que tú tengas un Señor y yo tengo un Señor. Si tú tienes otro Señor, entonces tienes una fe diferente a la mía. Pero tenemos la misma fe. Es decir, nos apoyamos en la misma escritura. No tenemos escrituras diferentes. Entonces, si entendemos eso, estamos cayendo en un error cuando estamos peleando. En sexto lugar, todos compartimos un mismo bautismo. Un mismo bautismo. Esto es muy interesante, porque cuando nos bautizamos, una de las primeras cosas es, bueno, estamos confesando que somos pecadores, le pedimos perdón al Señor. ¿Y qué hacemos ahí en el bautismo? Morimos a nuestro yo, ¿verdad? Y nacemos siendo una nueva criatura y decimos, ahora que me he bautizado, ahora soy una persona diferente. Lo que yo era antes, ahora yo no lo soy. Si yo antes robaba, ahora ya no robo. Si yo antes violaba, ahora ya no lo hago. Si antes yo era un sicario que estaba a sueldo matando a las personas, ahora me arrepiento de eso. Pero si estamos peleando, entonces ¿ese bautismo qué? ¿Qué confesamos en ese bautismo? ¿Eres nueva criatura? ¿Has nacido nuevo? Y por eso el bautismo significa morir y resucitar. ¿De qué estamos hablando? Dice Pablo. Seamos congruentes, dice, con lo que decimos ser. Con lo que confesamos ser. Porque al final de cuentas el bautismo era una confesión pública de que tú estabas renunciando a tu vida y estabas naciendo a una vida siguiendo a ese Señor, de lo que Él predicaba, lo que Él compartía.
Y en séptimo lugar, el séptimo punto que nos une a esas realidades eternas es que tenemos un Dios y Padre. Tenemos un Dios y un Padre que no va a permitir que sus hijos estén en divisiones y en pleitos. Porque todas esas cosas están por encima de cualquier diferencia social, cultural o de raza. Por estas causas todas esas cosas obviamente las tenemos en común. Y es que no hay excusas para no mantener la unidad dentro de la iglesia. Termino leyendo lo que les dije al principio, Juan 17:20. Decía Jesús: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Saben por qué a veces la gente no se acerca a Dios? Por las divisiones. Si hay algo que le cuesta trabajo a la gente digerir, es que las iglesias estamos divididas. Por tanto egoísmo, por tanto orgullo, porque nos falta humildad, porque nos falta mansedumbre, porque no practicamos la paciencia, la longanimidad. ¿Cómo la gente puede acercarse a Dios si nosotros mismos estamos en pleito? Decía: Señor, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo vea que tú me enviaste. Próximo domingo vamos a continuar con la unidad dentro de la iglesia, nuestro andar dentro de la iglesia, nuestro andar dentro de los santos. Por eso para mí es muy importante que la gente se congregue, que la gente venga a la iglesia, porque no se puede aplicar todos estos principios, todas estas verdades espirituales que nos unen, si la persona no está aquí, si la persona no le interesa congregarse. Tenemos que hacer un esfuerzo. La gente que no se congrega tiene que hacer un esfuerzo en congregarse. Yo sé que a veces hay muchos impedimentos que no es fácil, pero tenemos que ponerlo en oración, pero sobre todo ver la disposición del corazón de querer estar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aleluya. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el Señor viene por su iglesia. Tenemos que pensar en unidad. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene por su esposa. Padre, te damos gracias esta mañana. Te honramos, te exaltamos, Padre. Y este es el primer andar, Señor. El andar dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos vivirla, Señor? ¿Cómo debemos de mantener, Señor, la unidad, Señor, dentro de la iglesia? Que obviamente, Señor, no decimos que es fácil. Es complicado, Señor, porque tenemos que luchar con el egoísmo. Tenemos que luchar, Señor, con nuestras tendencias carnales que a veces hay en nuestras vidas. Y porque siempre, Señor, que deseamos reciprocidad, Señor. Condicionamos nuestro amor, Padre, para que así como amamos, queremos que nos amen, Señor. Pero eso no es así, Señor. Porque tú nos amaste, Señor, antes de amarte a ti, Señor. Si esa fuera la condición, no estuviéramos aquí. Estuviéramos perdidos, Señor. Mas sin embargo, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, moriste por nosotros. Antes de ser un bien, Señor, derramaste tu amor en nuestras vidas. Y de esa manera, Señor, nosotros nos enseñas que debemos de amar, Señor. Hoy vimos ese ejemplo, Señor, de cómo tu misericordia, tu gracia común, Señor, se extiende aún en los pecadores. Aquellos que merecen la condenación, Señor, aquellos que están bajo tu juicio. Mas sin embargo, Señor, mantienes gracia sobre ellos, Padre.
Le sigues dando vidas, sigues proveyendo, Señor. Le sigues dando el sol, le sigues dando la lluvia, Señor, pese a que no te aman, Señor, y muestras tu gracia. Y de la misma manera, Señor, te pido que nos enseñes, Señor. Quebranta nuestro orgullo. Quebranta, Señor, nuestras ideas mundanas, Señor. Que no son compatibles, Señor, con tus ideas, Señor. Enséñanos a amar a nuestros seres queridos, Señor. Enséñanos a amar a la gente difícil. Enséñanos a amar a aquellos que nos persiguen, Señor, que nos hacen la vida difícil. Que en vez de maldecirlos, Señor, levantemos bendición para ellos. Te doy gracias en esta mañana. Amén, Señor.